Hombre, pues un personaje que toma bastante fuerza en el campo de la academia y que sí que está más o menos vinculado a la izquierda de la izquierda es José Luis Villacañas. Joder, lo que ha dicho de la Barea. ¿Lo has visto, lo último que ha dicho? Sí, claro, el libro del Imperio. Pero ¿cómo se atreve? Yo no sabía nada de este Villacañas, solo que le ofreció una posición de ayudante a Enrique Ocaña, de cual es una persona que ha estado muy ligada conmigo. Ocaña me prometía muchísimo, Ocaña. Oye, tráete un poco de whisky, Diego, creo que me estoy quedando seco. No, pues no sabía que pudiera tener esta increíble, inaudita cosa políticamente correcta que acabamos de ver la semana pasada sobre Elvira Barea. ¿Qué vamos a decir de imperiofobia? ¿Te has visto el libro? Sí. Bien. Yo veo que está muy bien escrito el libro, que tiene mucho vigor, si acaso es que es una visión, claro, muy reducida. O sea, el acontecer se toma desde un ángulo, pero vamos, estrechito. Y desde ahí se ve todo, y de ese ángulo estrechito, pues es el orgullo español, los logros españoles a lo largo de la historia, el puesto de la península ibérica en el conjunto del obrar humano, y en particular de la civilización occidental. En algo me he sentido un poco responsable cuando Elvira dice que yo no tomo en cuenta y que escribo un libro protestante, porque es la conclusión que saca ella de los enemigos, es un libro protestante o de apoyo a los protestantes. Gracias a Dios ya no tiene importancia lo de protestantes y católicos, a mi juicio. Sí que lo tiene en la práctica, nada más. O sea, parroquia luterana o parroquia católica es muy diferente del tema y hay otras. Pues yo creo que ha dejado de ser relevante. Elvira escribió un libro muy bien escrito, a mi juicio, de los más increíblemente bien escritos de los últimos tiempos, a mi juicio, capaz de que te lees aquellas 600 páginas en muy poco tiempo. Y la cosa es que la perspectiva de Elvira es muy estrecha. Mira el mundo desde un ángulo demasiado pequeñito, a mi juicio. Y es muy Y viene Villacañas a decir que está violando la Constitución. A ver, yo no pero bueno. Yo no he leído el artículo de Villacañas. ¿Por qué te refieres a un artículo? No. Más del tema, es que yo me he leído el libro. Yo me he leído el libro. Es que Villacañas ha publicado un libro titulado Imperiofilia. Ah, bueno, eso ya tiene que ser el delirio báquico. A ver, ya digo que hay que distinguir entre una cosa es lo que es como si a usted o a ti solo te juzgasen por tus artículos publicados en prensa. Es decir, o por tus intervenciones junto a Albert Rivera. Aunque tú él dice que Roca Bará viola o no la Constitución. Bueno, pues yo no sé en el libro dice que viola la Constitución. No, eso no dice. En el libro, evidentemente. El libro sobre todo es un argumento. Bueno, que eso es lo que a mí me ha dejado soliviantado. Hablo solo de eso. O sea, de que él pretenda que la Barea debía haber sido de alguna forma censurada, o a posteriori, puesto que está excitando una violación del orden constitucional. Yo no me atrevo a calificar esto, pues de una forma más que insultiva, a calificar semejante actitud de un profesor respecto de otro, los dos en activo. Yo no puedo comprender. No, sí. Pues que además, evidentemente, Elvira no quiere violar la Constitución, tiene diferentes versiones, cada cual de lo mismo. Evidentemente, vamos, qué absurdo. Me pilló un rebote con eso. Ahora que sale el tema de... Aproveché para decir, Elvira me pone verde, pero a pesar de eso, no, para nada es una violadora constitucional. Sí, no, bueno, María Elvira Roca Barea, tuviste un debate con ella hace unos meses, ¿no? Casi, no hace mucho tiempo. Me iba dando cosas y me dice, tengo preparado un libro contra ti y beber. Y digo, bueno, qué honor, o sea, ya vamos todos unidos, ¿eh? Que le sentaba muy mal tu idea de que España seguía dentro del orden clerical militar en lugar de abrirse a la idea comercial de los imperios ya británicos, estadounidenses sobre todo. Pero ya se lo contesta Elvira, pero coño, mira lo que hicieron con el padre Mariana, mira lo que hicieron con Fray Luis en ese momento, mira cómo trataron a la escuela de Salamanca en la cárcel. Pero una cosa es cómo se trataba a los intelectuales, otra cuál es la práctica en ejercicio del imperio, ¿no? Es decir, cómo el imperio funcionaba a través de alianzas. Que eso no es verdad. El Felipe II, que es una mancha indeleble en la historia de ese país, y sus hijitos del homónimos, eso es donde el país se convierte en basura pura. Antes no era basura pura. A partir del Filipín, que probablemente es un asesino en su vida privada, pues nada, ya todo se va al demonio, porque lo primero que piensa el Filipín es que no, el dinero no, yo a los banqueros les puedo engañar, puedo hacer default y no va a pasar nada. Ya, el primer default español viene con Felipe II, igual que los argentinos.
Argentina estaba a la 13 en la línea mundial de relación, riqueza-población, y ahora están en el 100 y pico. ¿Por qué? Porque también se les ocurrió que podían decir no pago la deuda. Pero ¿a quién se le ocurre una idea tan a corto plazo? Pero ¿cómo es posible no darte cuenta de que esto te va a empobrecer? Pero ya a medio plazo ya lo bestia. Y a largo, inevitable. Pues no. Una de las cosas que dice María Elvira Rocabarea en su libro es que cuando se produce la desarticulación de un imperio, pues las unidades que pasan a formar parte de nuevos estados, pues tienen muchas dificultades en configurar una nación que lo apoye, ¿no? El caso español yo creo que es muy significativo. Tú acabas de justo decir que para tu juicio el País Vasco es una unidad que tendría derecho a autodeterminación en condiciones más ideales no, que las actuales. No tiene, es que practica la autodeterminación, no nos equivoquemos. Practica la autodeterminación en los límites de lo razonable. Más allá sería ridículo, bastante tiene con meter toda una tele todo el día en vasco y dar educación. Bastante tienen, eso de sobrado. ¿Qué quieren además? Es decir, ¿qué mando? Pues mire, señor, resulta que es un territorio un poco más amplio y no nos vamos a gastar tanto dinero en muchos mandos absolutos. Lo siento. Así la soberanía no se la doy, lo siento, pero la práctica, pues ahí la tiene. Y lo mismo piensas sobre respecto a Cataluña. De Cataluña. Lo mismo pienso, lo mismo. Exactamente, lo que pasa es que los catalanes se han enardecido mucho desde que Zapatero les hizo la cesión del IRPF y les metió miles de millones a una vez de más, que es los que financiaron el crecimiento exponencial de Tele3, o como se llama, que es el refuerzo que necesitan para que no se desplome el reflejo condicionado de que somos el pueblo elegido, etcétera, así. Que es el que todavía utilizan estos ridículos, y no llegan a ser tan mediocres. Es posible que se hubiesen llevado al gato al agua, pero son tan mediocres que no, güey. Hay, no sé en qué libro, creo que es en el Espíritu de la Comedia o en alguno de estos. Bueno, el Espíritu de la Comedia es violentísimo, es un libro virulento, es más virulento de lo que... Por eso cuando me has preguntado que si yo pienso que tú has sido un chaquetero de la izquierda derecha, te diría que tú eres más de derechas en el año 69 que en el 92. Claro. Es decir, que tú eres más de derechas justo un año después del mayo 68, en el libro sobre Marcuse, que en el Espíritu de la Comedia, que estás haciendo una apología del ecologismo frente a lo que llama la propaganda, que hay unos pasajes en contra del mercado y diciendo literalmente que el capitalismo es enemigo de la vida, que lo mismo que te dijo Antonio Bayos en el debate que tuviste televisivo hace un tiempo. Pero claro, desde otras perspectivas, yo nunca hubiera elegido la España del 36 en estos magnos como momento culminante del ser humano. Nunca jamás. O sea, digamos que mi visión era una visión, intentaba ser realista, adaptada a la historia universal, no a cuentos chinos de peliculitas, de parcialitas. Pero claro, no, es evidente. Lo único que tiene razón Marx es en que el capitalismo es temporal. Lo único en lo que tiene razón a mi juicio. Y bueno, es bastante, porque la economía siempre está basada en estados de equilibrio, es decir, en ideas de estado estable, etcétera, etcétera. Y venía bien alguien que dijera que aquello va a evolucionar como el resto, está expuesto a devenir. Ahora, la eficiencia del mercado, tal como lo tenemos, que nunca ha sido libre, por supuesto, está intervenido siempre y lo intervenido sigue. Ese equilibrio que hemos llegado, que se está jodiendo con el estado de bienestar en Europa, por cierto, pero ese equilibrio que hemos conseguido de ingresos y gastos, y esa cantidad de gasto social, digamos, en seguros, no lo ha habido históricamente nunca, ni parecido, y es muy de agradecer en zonas guerra civilistas como Europa, porque los americanos tienen tal estímulo de autoestímulo, de progreso, independencia personal, éxito, que no lo necesitan. O sea, se presenta una candidata genial de los comunistas como Angela Davis, apoyada por Marlon Brando, los Beatles, los Rolling Stones, su apera es ella, discípula de Marcuse. ¿Qué te crees que saca de porcentaje de voto? ¿Qué hubiera sacado esa en España? El equivalente en Francia. En Francia ganó las elecciones. Sí, sí, en Estados Unidos no llegó al 0. Es 0,03 del censo. 0,03. Con el apoyo de la gente más amada y respetada del mundo. Apoyo de abrazos y aquí me tienes. 0,03.
Sí, pero ahí estamos viendo una cosa que tú subrayas para el caso español, que es como ha habido una divergencia entre el mundo intelectual, o podemos hablarlo en términos del humano, entre la esfera del mundo intelectual y la esfera de la política. A mí me gustaría que hubiera gentes como Fernando y yo ahora mismo de 35 años. No me constan. Pues bueno, aquí los tienes, es fuera de plano, aquí están leyéndote, siguiéndote, ¿no? Claro, pues tú imagínate, échale 10 años más y... Pues David es ingeniero. Otra cosa que sea un ontólogo, pero es ingeniero y vive de la ingeniería. De una empresa que hacen sensores, entre otras cosas, ¿eh? Eso para que te das una idea. No, luego, de su influencia tiene, de lo que te ganas la vida, si eres un profesor, bueno, lo concreto es lo concreto. Yo creo que la obra publicada de Aristóteles está censurada, pero hubo un momento en que le echó en cara a Platón lo único que tenía que echarle en cara para demolerle. Y tú te das cuenta lo espeso que es el mundo real. O sea, bien con un microscopio, bien con un telescopio. ¿Tú crees que en tu mundo de formas, digamos, tienes una 10 billonésima de la densidad espontánea? Es decir, ¿cómo puedo yo ir descubriendo cosas nuevas simplemente con atención a esa cosa que he elegido? ¿Tú crees que con las ideas pasa lo mismo? Obviamente no, ¿eh? Me asombra que no esté en toda la obra que tenemos del corpus. Es no le ataca de donde a mí me parece que creo que lo atacó, pero es que como todo Aristóteles son notas de clase, apuntes y tal. Fíjate, justo lo contrario de Platón. Dicen que Platón crea una masa enorme, pero nada, que nada. Y la concepción distinta que tenían de la oralidad y la escritura, paradójicamente el que despreciaba la escritura en favor de la oralidad, lo que quedan son sus escritos. Es pura paradoja, es especulativo todo, o sea, es dialéctica lo bestia, la relación de estos dos. Fíjate el cuadro de Rafael, el mejor cuadro que está en la historia inglesa, está el uno ahí, con un dedo apuntando para arriba, con el Timeo, la mano así. Sobre la ética, sí. Lo que citaba de el espíritu de la comedia es un momento en el que dices que nuestra época actual no se ve a definir tanto como posmoderna, cuanto como posatea. Yo no, en esto no profundizarse mucho, yo creo, en ese libro, y sí que me gustaría volverte a preguntar sobre el tema. ¿Qué entenderías tú por el posateísmo? Pues sí, primero, agnosticismo informado. No hemos tenido un agnosticismo informado a mi juicio. O sea, personas que cada vez teníamos más en claro que hay un punto afirmativo constante en lo real. O sea, como que la versión catastrofista nunca llegó a adquirir proporciones serias y que por eso tenemos una historia tan larga. Porque en principio, claro, desde el punto de vista catastrofista, más, desde el segundo principio de la termodinámica, pues claro, si todo va al desorden desde el principio, pues ¿dónde fue el principio? Porque a poco que se alejó ese principio, pues ya no debíamos estar. Y sin embargo, la esencia sigue siendo afirmativa. La esencia y la sustancia son lo mismo. Hay inmanencia. Es lo que te digo, del detalle de lo real, de la espesura de lo real, para el telescopio, para el microscopio y para la simple vista, es ilimitada en todas direcciones. No sucede eso con ninguna noción geométrica, por ejemplo, o algebraica. No sucede. O sea, un mundo es analítico, el otro en cambio va de sorpresa y sorpresa. Maravilla, maravilla. Ahora, claro, te lo tomas a mal y entonces eso, eres un pitagórico. Resulta que soma sema, es decir, cuerpo cárcel, y bueno, vas sacando tus conclusiones y finalmente dices, como filósofo, le estaba comentando anoche a David, mira, si no le dedicas al día cierto tiempo a lo inmaterial, agárrate bien, estás siendo impío, estás pecando contra el respeto a lo divino, que lo dice texto al final de la... Dice, bueno, por lo menos te agradezco la franqueza, macho, pero no coincido contigo. No me parece un buen plan. No me parece un buen plan. El idealismo no me parece un buen plan. Me parece muy bueno para aprender a pensar. Pero luego, una vez que piensas, ya te lo dejas atrás. Hablemos de los dos. Eso no lo sabía, eso lo he ido averiguando en estos últimos años. De hecho, me gustaría...
exponerte una idea que me ha surgido. Dime, claro. Tus dos grandes obras, que son dos obras que tú mismo dices que no tienen tesis, ¿no? Que vas a los hechos. Que no la tiene. Exacto, que son las dos historias, ¿no? La historia general de las drogas. Que yo voy descubriendo puntos, que diga que no es escrito. Qué pesados la gente, macho, qué falta de respeto. Pero a mí me parece que yo las entendería las dos como dos historias de la religión. Permíteme que lo explique esto. Es decir, el aspecto, digamos, positivo de la religión, que es todo lo que tiene que ver con el entusiasmo, ¿no? Los estados de ebriedad, y por otro lado el aspecto, digamos, negativo de la religión, como moralina, como censura, como los primeros y los últimos. Fango, que lo sentimos mucho, pero ustedes se han portado muy mal. He tenido un momento para abrir la mente de las personas y han querido todos convertirlos en ganado que va al matadero. No, pasen de todo, pasen, señores. Entonces, sí que, porque claro, evidentemente la idea de que hay una relación entre consumo de drogas y religión en la historia de la general de las drogas es muy fuerte. Eso es evidente en Heráclito. Ahora, en este libro que voy a publicar, que va a salir este año, entro en eso porque Heráclito tiene hasta 4 fragmentos convergentes sobre eso. En uno llama a los sacerdotes de luces borrachos, que es muy fuerte, pero en el otro dice que el alcohol ni las drogas te impiden ocultar a los demás, que es una idea que yo siempre he tenido, pero ahora al verla en Heráclito quedo en el estado de estupor esquizofrénico. Y un par de cosas más, todas convergentes, todas dignas de ser condenado por impiedad en función de Asebella, o sea, el delito que se llevó por la arte a Sócrates o a muchos, Alcibiades, lo que pasa es que Alcibiades se escapó, pero vamos, condenado a muerte, por eso. Muchos. Acuérdate que pusieron a Protágoras, utilizaban a Anaxágoras, no sé qué, se habían ido. A Sócrates en realidad lo que le dijeron es, digamos, tienes la insolencia de quedarte, ten la, digamos, cortesía, la gentileza ciudadana de irte un rato y ya está, ya lo revisamos. No querían matarle de ninguna manera. No querían matarle, pero era más chulo que un 8 Ya era muy mayor, siempre fue feucho, y dijo, ahora me voy a buscar una buena muerte, gloriosa de verdad. Pero hay que tener los huevos de Sócrates, que no los tiene nadie. El libro que seguramente es más actual dentro de los debates culturales en España, de los tuyos, probablemente sea, a mi juicio, Rameras y Esposas. Qué simpático. No vale, bueno, una de las entrevistas que te han hecho que más éxito de público ha tenido fue la de Un tío blanco-hetero, centrada principalmente en esa cuestión. A mí me parece muy interesante me gustaría subrayar la última frase del libro, que dice lo siguiente: nuestros descendientes mostrarán quizá que quien no sea hombre y mujer al mismo tiempo carga con inútiles cadenas. Yo creo que en el libro evidentemente se defiende una suerte de bisexualidad universal, y me gustaría preguntarte por tu opinión acerca del movimiento transfeminista y en general de los transgéneros, con el caveat siguiente. Tú sabes perfectamente que buena parte del transfeminismo más articulado intelectualmente se divide en dos bloques. Uno, una suerte de platonismo según el cual uno es un alma de hombre atrapado en un cuerpo de mujer o viceversa. No sabía, pero bien. Claro, una parte voy a asimilar, ¿no? Y la otra parte del transfeminismo es un transfeminismo que se basa en el constructismo cultural o social, según el cual a cada individuo le proyectan sobre su cuerpo. O sea, un transfeminismo es platónico y dualista. Es decir, yo soy... Que viene de sí mismo, de alguna manera, es inmaterial, no puede ser herido, está siempre en el reino de las cosas posibles. Eso, yo tengo un alma de mujer atrapada en un cuerpo de hombre, soma sema, ¿no? Y la otra posición, la del constructivismo cultural, según la cual no es dualista, sino que hay una unidad entre cuerpo y alma, pero sobre un dos de cuerpo se proyectan estereotipos o prejuicios, lo que llaman el género, la estructura, clichés, y entonces se presupone, etiquetas. Claro, y para ese transfeminismo no hay ninguna relación natural ni necesaria entre ser mujer y tener vagina. Es el transfeminismo que entra en conflicto, por ejemplo, con el feminismo radical. Hombre, sí, claro, es que parece que está en conflicto con el lenguaje, ¿no? Dice claro, subo y bajo a la vez, es una cosa un poco rara. ¿Qué opinión te merece todo lo que tiene que ver con el mundo transgénero? Me parece muy interesante la pregunta porque... Es que la pregunta iba por la línea. Es que no sé, perdón por interrumpirte, pero es que para añadir más material a tu reflexión, hay un transexual de Cáceres, que no me viene el nombre a la cabeza, que tuvo una audiencia con el Papa y que expuso la posición que te acabo de resumir, de tipo platónico, acerca del alma del cuerpo. Era un intelectual el tío, claro. Hay que saber para plantear las cosas en esos términos.
Él se siente encerrado en un género que no es el suyo. Somasema, muy bien visto, es la gran cuestión pitagórica, es la ambigüedad pitagórica. Pero en mi tiempo, los transgéneros de verdad, pues nos daban una piedad inmensa, porque sabíamos que no llegarían a los 20 años normalmente, pues se suicidaban en cadena. O sea, era como algo así como el andén del suicidio. Ojalá haya cambiado y ya no pase como pasaba en mi tiempo. Me temo que muchos de los que están hablando aquí no toman en consideración ni de la curva demográfica del asunto, ni la realidad inmediata, sobre todo en todo el resto del mundo que no está tan culturizado ni tan confortablemente instalado en la existencia como en Europa, por ejemplo, ¿no? Siempre lo hemos pensado como una tremenda desgracia y nos hemos compadecido de ellos. Darles de alguna manera un estatus ontológico permanente. Pues bueno, por supuesto, si eso depende de mi voto, yo voto por eso. Pues es que me parece engañarse muy fuerte sobre la situación. No es una situación, a mi juicio, sostenible. Como por ejemplo yo, que se me empiezan a dormir los pies, que lo soluciono cortándomelos. Pues no lo pongo en duda. Me parece que antes me suicido. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que veo yo en el asunto. Hay seres humanos que cargan con las culpas de todos, de repente. Los chivos expiatorios universales. Así les he pensado yo siempre y les quiero por eso. Y es más, considero que me puedo enamorar y dar la vida a una persona que tenga un equívoco de género. No me ha pasado, pero no hay nada, digamos, contra eso en mi conciencia.